este invierno 2018. Radio Más Pilar, 88.9 MHz. Pilar, Buenos Aires. Un clásico en tu vida. En Radio Más Pilar, en este programa Reina del Cielo Radio. Esta semana ha seguido el debate, ha seguido la discusión por el proyecto de ley de despenalización del aborto. Y a raíz de eso hemos contactado al doctor Manuel García Mansilla. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, director ejecutivo de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Y además es impulsor, junto a otros 72 abogados, de la revisión del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, para que la misma sea considerada inconstitucional. Durante esta semana ya sabemos que esta ley ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados y ahora ha pasado a la Cámara de Senadores, en la cual las distintas comisiones ya la están debatiendo, y justamente a raíz de eso hay como una especie de, pareciera también una especie de empate, de la misma forma que pasó con diputados, por lo que los que defendemos las dos vidas tenemos que justamente seguir defendiendo y seguir bregando, ¿no? Para que esta ley para que este proyecto no sea hecho ley. Y bueno, ahora hemos retomado ya la comunicación con el doctor Manuel García Mansilla. Le damos la bienvenida y muy buenos días, doctor. Le habla Fabiana de Reina del Cielo Radio. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Muy buenos días, Fabiana, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por aceptar esta entrevista con nosotros. Y bueno, la verdad es que la primera pregunta que le quería hacer, así sin anestesia y dado para sus conocimientos, ¿no? Quizás que usted tenga. ¿Quién piensa usted que gana hoy? No sé, esa no se la esperaba, ¿verdad? No hay problema. No soy un analista parlamentario. Sigo, por supuesto, con interés el debate en lo que es mi especialidad, que es el derecho constitucional. Y yo creo que vamos a ver una paridad similar a la que hubo en la Cámara de Diputados. Y me parece que esto lo que también nos debería llevar a reflexionar es a lo siguiente. Aun cuando se impusiera la postura favorable a este proyecto de ley, que tiene numerosos problemas constitucionales, lo que estaría claro es que ese proyecto si se impone, se impondría por una mayoría muy exigua, muy chica. Y es evidente que una ley de estas características, tan sensible, no puede imponerse de esa manera. Bien, exacto. Y en realidad sabe que yo le preguntaba por el partido, ¿no? De Francia-Argentina. Usted pensaba, dijo usted, pero qué rápido entramos al tema. Y nosotros acá, doctor, estamos como un poco ansiosos, ¿no? Con Francia-Argentina. ¿Usted qué opina? No, espero que gane Argentina. Vamos todavía, sí. Es el sentimiento de todos, ¿eh? No, y el mío también. Soy sincero. No pude ver el partido contra Nigeria porque estaba corriendo para poder hacer la presentación que hice la semana pasada junto con casi 1.900 abogados de todo el país al Senado. De hecho, entré junto con un grupo de colegas a la Cámara de Senadores y mientras nos estábamos acreditando para poder entrar, fue que Rojo metió el gol y lo vimos de costado a través de una televisión que tenía la Guardia de Seguridad. ¿Y pudieron festejarlo? Sí, con la Guardia de Seguridad. Bueno, muy bien, ahí nos unimos todos. ¿Ve, doctor? Qué bueno esto nos hace unir a todos. Vivir en un eterno partido, ¿no? Qué lindo, mire si fuera así con todo, ¿no? Justamente con este tema también, ¿no? Que tanto nos preocupa, ¿no, doctor? Y bueno, con respecto a eso, yo justamente estaba viendo por YouTube el foro que se hizo el 1 de junio, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el foro que se llamó Defendamos las dos vidas,
Y usted explicaba, ¿no? Un poco, nos gustaría que nos cuente a todos y a los oyentes, ¿cuáles piensa usted que son las falacias, ¿no?, que se plantean en este debate por el proyecto de ley? Que las explicó muy bien y fue muy claro. Sí, y hago una aclaración. Ese día había una manifestación en Plaza de Mayo, y el ruido que había era infernal. Se escuchaba en el video, se escuchaba y casi no se escuchaba lo que decían ustedes, sí. Bueno, yo no podía ni siquiera escuchar lo que yo estaba diciendo. Así que si dije alguna incoherencia, es simplemente producto de que realmente no... Era muy difícil concentrarse con semejante ruido. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión. Sí. Yo lo que hice ese día fueron algunas observaciones sobre las falacias en lo que se presenta, o lo que se presentaba el debate en diputados, que yo creo que, digamos, me parecía interesante poner sobre la mesa, aunque simplemente como para tener bien claro los términos en los que se estaba dando el debate. El primer punto que señalé es que, y fundamentalmente por una cuestión, generalmente el ciudadano a pie se informa acerca de las cuestiones públicas a través de los medios de prensa, ¿sí? Radio, televisión, lo que sea. Y como yo este tema lo sigo, pero más en sentido técnico, yo lo que noto y lo que noté en ese momento, y por eso lo señalé, es que se había impuesto la idea de que lo que la Cámara de Diputados estaba tratando era la despenalización del aborto. Y eso es falso. Ese es el primer punto que yo señalé. Acá lo que el Congreso está tratando es la legalización del aborto, y esto que parece un juego de palabras no lo es. Conceptualmente, despenalizar una conducta delictiva es una cosa, y legalizar una conducta que antes era delictiva es otra. Y lo pongo con un ejemplo práctico. El homicidio es un delito, ¿sí? Ahora, si una persona me agrede con intención de matarme y yo me defiendo y la mato, yo cometo efectivamente un delito que es el homicidio. Pero existe una causal de no punibilidad de ese delito que se llama legítima defensa, y por esa razón lo más probable es que yo en la República Argentina no vaya preso, porque el Código Penal establece una causal de no punibilidad de un delito, o sea, de despenalización de un delito en ciertas circunstancias, por ejemplo, la legítima defensa. Pero yo de ahí no puedo derivar un derecho a matar a alguien, ya que el Estado me provea los medios para hacerlo. Eso es absurdo. Entonces, despenalizar no es lo mismo que legalizar. Ese es el primer punto que señalé. El otro punto que señalé, y esa es otra falacia que lamentablemente en ambos supuestos, tanto el caso de despenalización como el que voy a mencionar ahora, se impusieron en la opinión pública, y es muy difícil, me parece a mí, retrotraer esto o convencer a la gente de que se está discutiendo otra cosa. Y es que aquel que se opone al aborto lo hace por motivos religiosos. Y uno, por ejemplo, podía ver en la televisión a un científico como Facundo Manes diciendo: esto no es un problema de creencias personales, es un problema de salud pública. Y la verdad es que es otra falacia, porque el punto acá no está en discutir creencias religiosas, sino que el punto acá está en determinar exactamente qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Y cuando un sector plantea que hay vida humana a partir de la concepción, no lo hace desde una creencia religiosa, aunque lo podría hacer, y no estaría mal, pero es evidente, es obvio que hay, digamos que la afirmación de que hay vida humana a partir de la concepción está basado en evidencias empíricas, en evidencias científicas, y que no hace falta un argumento religioso para sostener esa idea. Es más, uno lo podría hacer desde una simple argumentación lógica. ¿Por qué? Si es evidente que si yo dejo que un embrión se desarrolle durante el proceso gestacional del embarazo, al momento del nacimiento, lo que va a nacer va a ser un ser humano, varón o mujer. Sí. Eso es evidente. No hace falta ni recurrir a la ciencia. Es una observación que cualquier ser humano con la razón puede hacer. Entonces, a menos que haya un momento mágico anterior en que aquello que no era humano se convierte en humano, es evidente que siempre fue humano, a partir del primer momento de su existencia. Eso es lógica. Eso no es un razonamiento religioso. Eso es puro sentido común. Sí. Y en realidad, lo que se enmascara en esta discusión es que el sector que pretende imponer una creencia es el sector que
plantea que no hay vida humana a partir del momento de la concepción y que por eso el Estado tiene que ser neutral y que sea la madre la que decida si termina con eso que no es una vida humana. Pero eso es una creencia. Claro. Que no solo desmiente el sentido común, como lo acabo de explicar, sino que también no está basado ni en evidencias científicas ni empíricas. Entonces, esa pretendida neutralidad no es tal. Claro. Están exigiendo que el Estado avale esa creencia a través del Código Penal, ni más ni menos. Uh-huh. Y bueno, hay otras falacias del debate, pero me parece que yo, digamos, más que insistir ahora en los términos conceptuales del debate, sí, dado que pasamos de esa discusión más bien abstracta en la Cámara de Diputados, porque habían varios proyectos de ley, hoy tenemos una discusión concreta, que es el proyecto de ley que fue aprobado en diputados. Y ahí nosotros podemos hacer un análisis ya despojado de cualquier mirada, si se quiere, como digo, abstracta, y ya ver en concreto el proyecto de ley. Bien. Doctor, soy Belén, ¿cómo está? Mucho gusto, Belén. Yo le hago una pregunta. Si se aprueba esta ley, se tendría que cambiar la Constitución, se cambiaría la Constitución en realidad, ¿no? Bueno, porque en realidad, si se aprueba el proyecto de ley tal cual fue aprobado en diputados, lo que nosotros tendríamos es un proyecto de ley que desconoce abiertamente un montón de artículos de la Constitución, y esa ley sería inconstitucional, y obviamente lo que va a generar es una catarata de juicios en todo el país, desde los más diversos planteos. Yo no los voy a anticipar porque me parece que no tiene sentido ingresar en la casuística de lo que podrían ser los casos, pero justamente la presentación que hicimos la semana pasada con abogados matriculados de todo el país demuestra que si se aprueba esta ley, lo que va a ocurrir es que va a haber cientos de juicios, cientos de amparos en todo el país impugnando esta ley porque es inconstitucional. Y Belén, no se puede modificar la Constitución por una ley del Congreso. El Congreso no tiene la facultad de modificar la Constitución. Lo que el Congreso podría hacer es declarar que la reforma es necesaria, y después hay que llamar a una convención constituyente, y que esa convención constituyente, electa por el pueblo, decida si quiere modificar la Constitución o no. Pero no estamos en ese escenario. Claro. Es lo que sucedió. Buen día, doctora. Anita Urati le habla. Buen día. Es lo que sucedió en el año 94 cuando se planteó la reforma, y que fue justamente en esa reforma donde se incorporaron tanto las leyes que venían del Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Olivos, justamente para que no puedan ser refutadas con otra ley. Se constitucionalizaron justamente para que no puedan tener vuelta atrás. Y estas leyes son las que hoy prácticamente se están incumpliendo, ¿no? Sí, es correcto. Digamos, durante la reforma constitucional de 1994, lo que la Convención Constituyente decidió en ese momento fue reconocer que ciertos tratados de derechos humanos, que están enumerados específicamente en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, lo que la Convención Constituyente reconoció es que esos tratados tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Y dentro de esos tratados internacionales de derechos humanos que la Constitución enumera, están tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene un artículo que es el 4.1, que dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ese es uno de los artículos importantes en este debate. La otra convención internacional que la Constitución, a raíz de la reforma de 1994, enumera y le otorga jerarquía constitucional, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Claro. Esa convención tiene un artículo, el artículo 6, que dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y también que los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Y a su vez Argentina, cuando suscribió ese tratado internacional, hizo una declaración unilateral para fijar cuál es la interpretación jurídica del concepto niño. ¿Y qué dijo la República Argentina? Con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse, y no puede, sino que debe interpretarse, en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad. Entonces, lógicamente, si la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco a la vida de los niños y la República Argentina define que niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad, acá la postura en favor del aborto tiene un obstáculo constitucional insalvable. Exactamente. Totalmente. Y ahora, en esto, doctor, que usted, junto con otros abogados, perdón, es impulsor de la revisión del proyecto, ¿qué es lo que ustedes proponen en esta revisión? No, nosotros no proponemos una revisión, digamos, no proponemos que una revisión en un sentido determinado. Nosotros lo que llamamos la atención al Senado es que el proyecto no se apruebe tal cual viene desde la Cámara de Diputados. En el momento en que nosotros redactamos esa nota, lo que se había instalado a través de información pública es que el Senado quería darle un tratamiento exprés porque la cuestión había sido suficientemente debatida en la Cámara de Diputados, porque habían desfilado 700 expositores. ¿Sí? Entonces, nosotros simplemente lo que hicimos con esa nota es advertir a la Cámara de Senadores que la aprobación exprés de ese proyecto de ley tenía y tiene un problema, o sea, que no lo hagan, básicamente porque se va a llenar de juicios el país. Ese fue el motivo de la presentación. Nosotros, de vuelta también, y en esto quiero ser muy claro, la discusión acerca del aborto puede tener un montón de miradas, desde la perspectiva política, filosófica, moral, teológica, desde la perspectiva de salud pública. Nosotros en esta presentación hicimos nuestro enfoque es estrictamente jurídico. Claro. Nosotros, obviamente, los que hicimos la nota, no estamos proponiendo una alternativa porque no nos estamos metiendo en el debate sobre cuál debe ser la solución a este problema. Lo que estamos diciendo es que a la hora de elegir alguna herramienta para solucionar este problema, la Constitución establece límites. Claro. Y esos límites, en un país que pretenda vivir bajo el Estado de Derecho, hay que respetarlos. Uno toma el caso de Irlanda, por ejemplo, reciente. Sí. Uno puede compartir o no la decisión que se tomó en Irlanda, pero dado que el sistema irlandés protegía la vida de la concepción en su Constitución, para poder aprobar el aborto reformaron la Constitución. Y en Argentina no queda otro mecanismo que es para digamos, sin reforma de la Constitución el Congreso no puede sancionar una ley haciendo lo que pretenden hacer. Doctor, buen día, perdón, Luciano soy. Buen día, Luciano. ¿Cómo le va? Le hago una consulta. Así como ustedes, ¿no? Está liderando un grupo de abogados, básicamente constitucionalistas, ¿no? Que hay en la vereda de enfrente algún grupo de abogados también que avala desde el punto de vista constitucional que esta ley puede salir. Es una excelente pregunta y hago una aclaración. Yo, digamos, no lidero un grupo de constitucionalistas, sino y tampoco lo lidero, digamos, somos un grupo de abogados que estamos trabajando hace un par de meses con este tema, y nosotros, digamos, lo que hicimos fue nuclear abogados de la matrícula, abogados que patean los tribunales todos los días, que litigan en distintas jurisdicciones y que saben cómo funciona el sistema judicial en el país. Y de hecho, la presentación también está acompañada por varios funcionarios judiciales, como puede ser José María Campagnoli y aún Julio Piumato. Entonces, la advertencia nuestra en esa nota es de sentido práctico, y es: aprueben esta ley y se va a llenar de juicios el país. Ahora, respondiendo a la pregunta, sí, en la vereda de enfrente hay sectores que lo que ponen en discusión es esta cuestión constitucional. Ahora, ¿qué tipo de argumentos esgrimen? Los argumentos que esgrimen son básicamente de derecho internacional. El planteo que hacen es que hay ciertas recomendaciones de algunos de los comités de seguimiento de los tratados internacionales que obligan a la Argentina a legalizar el aborto. Y a su vez también plantean que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en un fallo, que es el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica, de alguna manera pone en duda el alcance del derecho a la vida en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa postura, digamos, que sostiene este sector que apoya el aborto, tiene varios problemas. El primer problema es que esas recomendaciones de los comités de seguimiento de los tratados internacionales no son obligatorias para la República Argentina. O sea, no sería vinculante. El segundo problema es que esas recomendaciones desconocen la letra de los tratados internacionales que Argentina suscribió. El tercer problema que tiene esa postura es que esa argumentación está hecha desde la óptica del derecho internacional, ¿sí? Y el problema acá es cuál es la óptica desde el derecho interno. Claro. Acá hay distintas, digamos, cualquier sistema legal tiene un montón de fuentes jurídicas. Las leyes, los decretos, la jurisprudencia, la Constitución y aún la costumbre. Ahora, esas fuentes no tienen la misma jerarquía, no valen todas lo mismo. Claro. Hay una cierta jerarquía de esas fuentes del derecho. Y en el caso de nuestro sistema constitucional, la máxima jerarquía la tiene la Constitución Nacional y no el derecho internacional. El problema de la postura de aquellos que sostienen argumentos desde el derecho internacional es que ellos implícitamente, la premisa de la que parten, es que el derecho internacional, concebido de manera muy peculiar, es decir, a través de ciertas recomendaciones que pretenden que sean obligatorias, lo que pretenden es que esas expresiones del derecho internacional están por encima de todo nuestro derecho interno, incluida la Constitución. Claro. Y en esa argumentación hay problemas de todo tipo, hay problemas lógicos, hay problemas jurídicos, y lo que tienen que explicar es por qué, de dónde surge la obligación de Argentina de legalizar el aborto. O sea, es curioso, no hay un ¿no? argumento que ellos puedan aportar aún desde el derecho internacional de que Argentina esté obligado a legalizar el aborto. Cuando uno lee esas recomendaciones, a lo sumo a lo que se refieren es a despenalizar el aborto. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se refiere cuando argumentan que el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica pone en duda el alcance del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esa argumentación, por un lado, tiene el problema que no se hace cargo de qué pasa con la Convención sobre los Derechos del Niño en la República Argentina. Y por el otro, que la República Argentina, si bien reconoció jurisdicción a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la reconoció solamente en aquellos casos en los que Argentina sea parte. El fallo de Artavia Murillo puede ser muy interesante y lo podemos discutir 50 veces, pero es un fallo que no obliga a la República Argentina, tampoco se refiere a un caso de aborto, sino a un caso de fertilización asistida, y fue dictado en un caso en el que el demandado era Costa Rica y no Argentina. Claro. Entonces no estamos obligados nosotros a cumplir esa recomendación, ese fallo de la Corte Interamericana. Pero el sector abortista, si se quiere, se para en una postura peculiar, en donde, como le dije, e insisto con esto, pretenden que ciertas expresiones del derecho internacional que desconocen, que van en contra de lo que dicen los mismos textos de los tratados que firmó Argentina, ellos pretenden que esas expresiones son las que tienen máxima jerarquía en la República Argentina, y eso no es correcto. Estamos hablando con el doctor Manuel García Mancilla, abogado especialista en Derecho Constitucional. Doctor, ¿cuál sería la razón por la cual hasta el momento la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado no se expidió? No, bueno, eso tiene una razón de ser lógica, y es la siguiente. A ver. Cuando el proyecto de ley, digamos, cada vez que un proyecto de ley se presenta en cualquiera de las dos cámaras y toma estado parlamentario, cada una de las cámaras decide a qué comisión girarla para analizar. En el caso de diputados, este tema, a pesar de que tiene claras connotaciones constitucionales, no fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cuando el proyecto de ley aprobado en diputados ingresa en la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti,
dentro de sus atribuciones, ella preside el Senado, Sí. ella decide girar el proyecto a 4 comisiones, incluida la de Asuntos Constitucionales. Sí. Los senadores Pichetto y Fuentes se opusieron a al giro a 2 comisiones, que eran la de Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto y Hacienda, y otra senadora, que es la senadora Maggie Solari de Misiones, les contestó a los senadores Pichetto y Fuentes y defendió el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto y Hacienda. Bien. La semana pasada hubo una reunión del Pleno en la Cámara de Senadores y se decidió finalmente que el proyecto se gire a 3 comisiones, incluida la de Asuntos Constitucionales. Y los debates y las reuniones de plenario empiezan la semana que viene. Esa es la razón por la cual todavía la Comisión de Asuntos Constitucionales ni siquiera pudo intervenir. Va a empezar a intervenir a partir del martes, pero va a intervenir. Bien. Y esto, acá quiero hacer, si me permiten, una observación porque es importante. Sí. El Senado representa a las provincias. Sí. Nosotros tenemos 24 provincias, 3 senadores por provincia, por eso tenemos 72 senadores en la Cámara, en el Senado de la Nación. Exacto. Hay 13 constituciones provinciales que protegen específicamente el derecho a la vida desde la concepción. Además de lo que estuvimos conversando acerca de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, también está el Código Civil y Comercial de la Nación y otras leyes que no vienen al caso. Tenemos 13 constituciones provinciales que protegen específicamente el derecho a la vida desde la concepción. Y estas son las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Es evidente que los senadores que representan a esas provincias no pueden desconocer lo que establecen sus ordenamientos provinciales y votar en un sentido distinto de lo que fijan sus constituciones provinciales. ¿Pero podrían hacerlo? ¿Podrían votar en desde contra? el punto de vista fáctico, hemos hecho cualquier cosa en la Sí. República Argentina, pero no deberían hacerlo. En el vamos de que cuando asumen como diputados, juran leyes, juran derechos y se olvidan del derecho del niño. Pero está bien, pero en la parte de los diputados. Es interesante la referencia al juramento, porque no es inocua la referencia que has hecho al juramento. Seguro. Cuando todos nuestros gobernantes juran hacer cumplir fielmente la Constitución Nacional, lo hacen porque de alguna manera tienen una relación fiduciaria con el pueblo. Claro. Que los gobernantes son agentes del pueblo. Es como si yo quiero que alguien me represente para hacer algún acto en nombre y representación mía, le doy un poder, ¿sí? Sí. Y ese apoderado que me va a representar no tiene facultades ilimitadas, tiene facultades limitadas, que son las que establecen el poder que yo otorgo, ¿sí? Cualquier acción que ese representante mío haga que vaya más allá del poder, viola la relación de fiduciaria que tiene conmigo, que soy el que le doy el poder. Seguro. En el caso de lo que es nuestro sistema de gobierno, nuestros gobernantes son agentes fiduciarios del pueblo. La soberanía es del Seguro. pueblo, no de los gobernantes. Sí, Y claro. ellos juran observar fielmente la Constitución porque juran observar fielmente el mandato que el pueblo les da. Y el mandato que el pueblo les da no es solamente elegirlos, es también proteger la Constitución. La garantía de que nuestros derechos, los derechos constitucionales van a estar protegidos, surgen en parte de ese juramento. Doctor, ahora es evidente, ¿no?, la disconformidad que hay, que habría de ambas partes según sea el resultado de esta ley, ¿no? Sí. ¿Existiría alguna posibilidad de que esto pase a ser un plebiscito y que el ciudadano pueda ir y votar por sí o por no? Podría darse la posibilidad de un plebiscito, pero no se puede reformar la Constitución por un plebiscito. Ah, bien. Eso es claro. Perfecto. Por otro lado, habría que ver en qué términos se convoca, pero en principio no. Nuestro sistema de reforma de la Constitución no prevé un plebiscito. En otros países sí.
En el caso, Claro. por eso en el caso de Irlanda se dio un referéndum. Sí. Pero en el caso de la República Argentina, el artículo 30 de la Constitución establece un mecanismo para reformar la Constitución que tiene dos partes. La primera es el Congreso declara que la reforma de la Constitución es necesaria, eso requiere una ley con una mayoría de 2/3 de los miembros del Congreso. Sí. Una vez que se sanciona esa ley, hay que llamar a elecciones para que el pueblo elija convencionales constituyentes, y se tiene que integrar una convención constituyente que tiene que decidir si se reforma o no la Constitución en el marco de esa competencia especificada por el Congreso. Bien. Entonces, de vuelta, el mecanismo de reforma es Claro. primero una ley del Congreso, después una convención constituyente que decide si se reforma o no la Constitución en el punto que fija el Congreso. Pero déjeme que le haga una reflexión acerca de la disconformidad de las partes acerca del resultado que podría salir del Congreso. En el caso del sector que defiende a la vida de las personas por nacer, esa disconformidad tendría un montón de aristas, pero una de ellas es que se viola la Constitución Nacional. Claro. Y Claro. no me parece una cuestión menor. No. En el caso del sector abortista podrá tener la disconformidad de que no alcanzan el objetivo que se estaban fijando, o que el Congreso no les reconoce un derecho que les gustaría tener, pero que nuestro sistema impide. Y para este caso en particular, yo creo que hay que tener muy en cuenta que lo que a nosotros nos permite, como argentinos, convivir en paz, es el respeto al Estado de Derecho, es el respeto a la Constitución. Exactamente. Y la base sobre la que descansa esa convivencia es muy frágil. Exacto. Esa es la verdad. Y ese es el respeto al Estado de Derecho. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder convivir. Gente que piensa distinto, gente que tiene que ser respetuosa de lo que es lo que es la pluralismo, otro, la exacto. diversidad Así y es. una sociedad libre. Pero si no hay respeto al Estado de Derecho, la convivencia se hace imposible. Se Esa es la verdad. Exactamente. Bueno, querido doctor, Clarísimo. realmente ha sido impecable lo que nos ha aclarado a todos, y bueno, a todos los oyentes, que ya tenemos muchísimos mensajes, nos están mandando, y realmente fue clarísima toda su exposición. Y bueno, esperemos que a raíz de esto, bueno, se puedan aclarar muchas más mentes, ¿no? Como usted dice, las personas que tenemos un micrófono adelante, tenemos una responsabilidad muy fuerte, y en cuanto a lo que se transmite, en cuanto a la veracidad, ¿no? de los datos que se proporciona a la gente, porque en definitiva mucha gente siente, piensa y opina en función de lo que escucha de parte de los comunicadores, ¿no es cierto? Así es que bueno, realmente le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, que nos haya aclarado tanto todas estas cuestiones, y bueno, esperemos hoy, va a haber un evento que nos va a unir muchísimo, y bueno, después de ese evento, quizás la semana que viene lamentablemente nos volvemos a separar, pero bueno, así es como dice usted, que es nuestro país, ¿no? Lo que es vivir en democracia, pero siempre con respeto. Así es que bueno, doctor Manuel García Mancilla, muchísimas gracias por esta comunicación con Reina del Cielo, y le deseamos que tenga un muy lindo fin de semana. No, igualmente, muchas gracias por la invitación, y yo espero que este debate, que la verdad que lamento que estemos teniendo en estos términos en nuestro país, despierte en el caso de los ciudadanos la conciencia de que es muy importante conocer qué dice la Constitución. La Constitución no tiene que estar librado a especialistas, no es un documento esotérico, mágico, que solo lo puedan, cuyo significado solo lo puedan determinar personas especializadas. Todos los ciudadanos debieran conocer la Constitución, debieran conocer cómo funciona nuestro sistema de gobierno, debieran entender cuáles son los límites de nuestros gobernantes y qué es lo que se discute a la hora de legislar. Exactamente, y por eso es tan importante la educación, ¿verdad? Bien. Así es que bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación, y que tenga muy lindo fin de semana. Buenos días. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Buen día.